La base aérea Mariano Melgar, enclavada en el regazo de la ciudad blanca de Arequipa, era el corazón palpitante de la Fuerza Aérea del Perú en el sur. Desde allí, el escuadrón de caza 412, los Halcones, rasgaba los cielos andinos con sus Dassault Mirage 2000, una lanza de plata y fuego apuntando a la soberanía del espacio aéreo nacional. El rugido de sus motores era un himno diario que retumbaba contra las faldas del imponente volcán Misti, una promesa de seguridad para la nación y una advertencia para sus enemigos. Cada amanecer, las siluetas de los cazas se recortaban contra el cielo arrebolado, ascendiendo en una danza de poder y precisión que era el orgullo de las Fuerzas Armadas. Entre el selecto grupo de pilotos de élite, el capitán Alejandro Vargas era una estrella solitaria, una leyenda en ciernes. Graduado con los más altos honores de la Escuela de Oficiales de la FAP, completó el curso de piloto de Mirage 2000 en un tiempo récord, convirtiéndose en el más joven en lograrlo. Era un as, un artista del aire cuya destreza con la palanca de mando era considerada casi sobrenatural. Para él, volar no era una técnica, sino un arte sublime, y sus maniobras en el aire eran pinceladas perfectas sobre el lienzo azul del cielo. Su orgullo era tan vasto como el firmamento que conquistaba, pero su arrogancia era una sombra igualmente larga que se proyectaba sobre la tierra. Alejandro dividía el mundo en dos categorías inmutables, unos pocos elegidos como él, los halcones destinados a la gloria, y la gran mayoría del personal de tierra, seres anónimos cuya única función era servir de soporte para su vuelo majestuoso. Las manos manchadas de grasa de los mecánicos, los ojos cansados de los controladores aéreos, para él no eran más que piezas intercambiables en la gran maquinaria que le permitía brillar. Su trato con los subalternos era de una frialdad que helaba, superando la estricta disciplina militar para adentrarse en el terreno del desdén. Con sus pares, priorizaba la competencia sobre la camaradería, viendo a cada compañero como un rival en su ascenso inexorable hacia la cima. Teniente Quispe, su ángulo de despegue tuvo una desviación de 0.5 grados, le espetó una vez a un joven piloto frente a todo el escuadrón. ¿Acaso olvida que un error tan básico en combate real podría poner en riesgo a toda la formación, no solo su insignificante vida? No toleraba el más mínimo fallo, utilizando los errores ajenos como un pedestal para reafirmar su propia superioridad, humillando a sus subalternos sin el menor reparo. Esta actitud le había granjeado la antipatía de muchos, pero su habilidad innegable era un escudo impenetrable. Nadie se atrevía a desafiar al mejor piloto de la base. Alejandro se sentía el rey absoluto del cielo arequipeño, un cóndor de metal y fuego que miraba el mundo desde una altura inalcanzable. Estaba convencido de que sus alas jamás serían quebrantadas. Dentro del perímetro de la base, existía un refugio exclusivo para los oficiales, el Comedor de los Cóndores, un pequeño y acogedor restaurante anexo a las viviendas de los oficiales solteros. Era el nido donde los príncipes del aire descendían a tierra para reponer fuerzas, curar la fatiga de los vuelos extenuantes y forjar lazos de hermandad con sus compañeros. La cocina de este santuario había sido el dominio de una sola mujer durante más de 40 años, doña Elena Quispe, una matriarca de 75 años, de manos firmes y mirada sabia. Todos en la base la llamaban Mamita Elena, y era el alma viviente del comedor, una institución por derecho propio. Su esposo, un respetado técnico supervisor de la FAP, había dedicado su vida a la mecánica de los aviones en esa misma base. Tras perderlo en un trágico accidente de trabajo, Elena se negó a abandonar el lugar impregnado con el aliento de su marido. Encontró un nuevo propósito dedicando el resto de sus días a alimentar a los muchachos del aire que su esposo tanto había amado. Su forma de demostrar afecto era peculiar, tejida con los hilos ásperos de la vida andina. Sus regaños eran más frecuentes que sus halagos, y sus pullas, más comunes que sus palabras de aliento. ¡Ay, este muchachito! ¿Otra vez de juerga anoche? Con esa cara de alma en pena no vas a poder ni manejar una bicicleta, menos un avión de esos, decía mientras servía un plato humeante. Capitán Vargas, ¿por qué está tan flaco, ah? ¿Acaso no come? Así se va a caer como pajarito mareado en pleno vuelo. Su lengua era afilada y su trato, directo, lo que podía desconcertar a los recién llegados. Sin embargo, los habituales del comedor conocían el verdadero lenguaje de su corazón. Sabían que detrás de cada come toda la comida, ocioso, se escondía la preocupación más genuina de una madre por la seguridad de sus hijos adoptivos. Podía gritarle a un piloto que masticara bien, para luego, sigilosamente, dejar un vaso de chicha morada helada en su mesa cuando él no miraba. Doña Elena poseía una intuición casi mística. Era capaz de diagnosticar el estado de ánimo y físico de un piloto con solo una mirada a su rostro.
Ajustaba la sal de las comidas según la intensidad del entrenamiento del día y preparaba caldos reconstituyentes especiales, convirtiéndose en una torre de control humana, más precisa que cualquier nutricionista. Ante ella, el comandante de ala y el teniente recién graduado eran iguales, simplemente unos polluelos hambrientos. Su cariño sin distinciones y sus regaños llenos de sabiduría habían transformado el comedor de los cóndores en mucho más que un simple restaurante. Era el nido cálido donde los héroes del cielo plegaban sus alas para descansar. El encuentro entre Alejandro Vargas, el autoproclamado rey del cielo, y doña Elena, la guardiana del nido terrenal, presagiaba una colisión inevitable. Para Alejandro, el comedor de los cóndores debía ser un restaurante de alta gama, un lugar para recargar energías a la altura de su estatus. Pero lo que veía en la gestión de doña Elena era un servicio provinciano, poco profesional, casi una fonda de mercado. Cada una de sus intervenciones durante las comidas le parecía una impertinencia inaceptable. Señora, la sopa está algo salada. ¿No sabe usted que los pilotos requerimos una dieta baja en sodio? ¿O es que no ha leído los manuales básicos de nutrición?, le espetó con altanería. Doña Elena lo miró de arriba abajo, con una mezcla de incredulidad y lástima, antes de responder. Uy, ya salió el señorito de Lima. Si no te gusta salado, échale un poco de agua. Pues. Hoy el entrenamiento ha sido duro y los muchachos han sudado mucho. Necesitan recuperar sales para no acalambrarse allá arriba. No vengas con tus sabidurías de libro a enseñarle a esta vieja sus 40 años de experiencia. La réplica directa y sin adornos de la anciana fue un golpe directo al ego de élite de Alejandro. ¿Cómo se atrevía una simple cocinera a cuestionarlo, a él? Empezó a verla como una vieja insolente que desafiaba la autoridad y el respeto que, por derecho, le correspondían. Como represalia, comenzó a dejar la comida que ella preparaba con tanto esmero casi intacta, picoteando los platos con desdén. A menudo, hablaba en voz alta, para que los demás pilotos lo oyeran, criticando la comida. Este seco de res está muy duro. Así van a terminar todos los pilotos jóvenes con problemas en la mandíbula. A pesar de su comportamiento infantil y soberbio, doña Elena no se amilanó. Al contrario, lo miraba con una creciente compasión, respondiendo con regaños aún más sonoros. El que mucho escoge, primero se cae del cielo. En vez de quejarte de la comida, deberías practicar un poco más tus aterrizajes, muchachito. La tensión entre ambos se volvió una atmósfera palpable que incomodaba al resto de los oficiales. Todos ellos conocían y respetaban el corazón de doña Elena, y desaprobaban en silencio la arrogancia del capitán Vargas. Sin embargo, nadie se atrevía a contrariar al as del escuadrón. Así, la relación entre el halcón que surcaba los cielos y la madre que cuidaba el nido en la tierra se convirtió en dos líneas paralelas, imposibles de encontrar. En la mente de Alejandro, la ira y el desprecio hacia doña Elena aceleraban como un caza en la pista, preparándose para un despegue peligroso. No podía imaginar que ese despegue sería el inicio de una caída en picada que destrozaría sus alas para siempre. Justo cuando la arrogancia del capitán Vargas parecía no tener límites, un incidente marcó su impecable carrera con una mancha indeleble. Ocurrió durante el reto del Cóndor, un entrenamiento de combate aéreo a gran escala diseñado para evaluar la capacidad táctica de toda la base. Alejandro, como era de esperar, estaba convencido de que se alzaría con el título de Top Gun del ejercicio. Consumido por su afán de victoria, intentó una maniobra de combate de altísimo riesgo, una subida vertical seguida de una barrena controlada que, de tener éxito, le daría una ventaja táctica abrumadora. Tanto su compañero de ala como la torre de control le advirtieron repetidamente que abortara la maniobra debido a las condiciones atmosféricas inestables. Ignoró todas las advertencias. «Confíen en mí», transmitió por radio, su voz rebosante de una confianza ciega. En cuanto complete este movimiento, el entrenamiento habrá terminado. Será nuestra victoria. Su seguridad había cruzado la delgada línea que separa la audacia del disparate. Empujó su Mirage 2000 al límite absoluto, ascendiendo como una flecha hacia el corazón de un denso banco de nubes. En ese instante, una turbulencia inesperada sacudió el avión con violencia, y una cascada de luces de advertencia de fallo del sistema iluminó la cabina como un relámpago. Su casa entró en un estado de ingobernabilidad, cayendo en picada miles de pies hacia las afiladas cumbres andinas. «Mayday, Mayday. Pérdida de control, estoy cayendo», su grito desesperado resonó en la torre de control, provocando una alarma general en toda la base. Tras una lucha titánica contra la física y el pánico, logró recuperar el control de la aeronave apenas unos segundos antes del impacto, realizando un aterrizaje de emergencia que dejó profundas cicatrices de neumáticos en la pista.
Milagrosamente, no hubo pérdidas humanas ni daños materiales graves en el caza, pero su acto de insubordinación y temeridad había convertido el ejercicio en un caos y casi le cuesta a la nación un activo valorado en millones de dólares. Inmediatamente después del incidente, fue convocado al despacho del comandante de la base, el general Mateo Ríos. Por primera vez en su vida militar, tuvo que soportar una reprimenda que lo dejó humillado y sin defensas. Capitán Vargas. ¿Cree que un caza de combate es un juguete para satisfacer su ego de héroe? Su arrogancia y su individualismo casi le cuestan la vida a usted y a sus compañeros. Un piloto que no confía en su equipo y que ignora los protocolos de seguridad no tiene las cualidades más básicas para volar. El castigo que recibió fue más severo que cualquier reprimenda verbal, suspensión indefinida de todas las misiones de vuelo y asignación a tareas en tierra. Para un piloto, ser suspendido de vuelo es el equivalente a que le arranquen las alas, una sentencia de muerte profesional, la máxima deshonra. Ya no era el as que dominaba los cielos. Se había convertido en un simple oficial de a pie, un ser terrestre, anclado a la mediocridad del suelo que tanto despreciaba. A partir de ese día, se sumió en una profunda apatía y autodesprecio, encerrándose en su habitación en la villa de oficiales. Las palabras de consuelo de sus compañeros le sonaban a burla, a lástima. Miraba por la ventana los aviones de sus colegas despegando con potencia, y maldecía sus propias alas rotas. En su mente, una furia distorsionada comenzó a buscar culpables externos para su fracaso, sus compañeros por no haber confiado en su genio, las regulaciones estúpidas, sus superiores incompetentes que envidiaban su talento. Necesitaba desesperadamente un chivo expiatorio, un lugar donde descargar la insoportable frustración y humillación que lo consumían. Después de varios días de encierro, el hambre lo venció y, a regañadientes, se dirigió hacia el comedor de los cóndores. Sus pasos eran pesados, su alma ya estaba en caída libre. Y al final de esa caída, le esperaba una catástrofe que destruiría lo que quedaba de su vida. Con su orgullo hecho añicos y sus alas metafóricamente rotas, el capitán Alejandro Vargas sentía cada encuentro con el personal de tierra como una tortura. Evitaba el comedor, pero tras varios días alimentándose de casi nada, el hambre pudo más que su orgullo herido. Al entrar en el local, notó cómo las miradas de los oficiales más jóvenes, que antes lo observaban con una mezcla de temor y admiración, ahora estaban cargadas de una compasión que le resultaba insultante. Cada una de esas miradas era como una aguja hurgando en su herida abierta. Se sentó en la mesa más apartada, con la cabeza gacha, y empezó a comer en silencio. En ese momento, doña Elena se acercó a su mesa. En sus manos traía un tazón de barro humeante, un fragante caldo de gallina. Muchachito, me dijeron que estabas encerrado en tu cuarto sin probar bocado. Mira cómo te has quedado, en los puros huesos. Toma, come esto para que recuperes las fuerzas. Te he puesto la mejor presa, solo para ti. Sus palabras eran un bálsamo, el consuelo sincero de una abuela preocupada por su nieto caído en desgracia. Sin embargo, para los oídos de Alejandro, llenos del veneno de la autocompasión y la paranoia, sonaron como una mofa, como la confirmación de su patética situación. ¿Cómo se atreve esta vieja a compadecerse de mí, a mí que he caído? Quien le pidió que me trajera nada, espetó con una frialdad cortante. Y no se meta en mis asuntos, ¿quiere? Me incomoda. La dureza de sus palabras hizo que doña Elena chasqueara la lengua, incrédula. ¡Ay, Dios mío! Este mocoso creía que volaba por ser muy talentoso, pero ahora que no tiene que comer, solo le queda el mal genio. Por ser tan caprichoso con la comida es que ahora no puedes ni levantar un avión del suelo y estás aquí, pegado a la tierra. Fue una frase sin malicia, un regaño dicho desde la frustración de verlo así. Pero sin saberlo, había presionado el nervio más expuesto, la herida más dolorosa de Alejandro. No puedes ni levantar un avión del suelo y estás aquí, pegado a la tierra. Esas palabras hicieron estallar la última hebra de su cordura. Su mente se quedó en blanco. Se puso de pie de un salto, un movimiento impulsivo y animal. Y entonces, agarró el tazón de caldo de gallina hirviendo que tenía delante. ¿Y usted quién es para juzgarme?, gritó, su voz rota por una rabia irracional. En un acto de crueldad inimaginable, volcó el contenido del tazón directamente sobre la cabeza de doña Elena. Un sonido sordo y terrible, el de la piel quemándose, llenó el silencio del comedor. El caldo hirviendo, con trozos de gallina y fideos, se deslizó sin piedad por el cabello canoso de la anciana, por su rostro arrugado, por sus hombros. ¡Ah, allí! El grito de dolor de la mujer fue un lamento que atravesó el alma de todos los presentes. Se desplomó en el suelo, retorciéndose de agonía,
sujetándose la cabeza y los hombros quemados. El comedor se transformó en un pandemonio en cuestión de segundos. Los otros oficiales, petrificados por el horror, corrieron a socorrerla. Alguien llamó a gritos al puesto médico, otro a la policía militar. Alejandro se quedó paralizado por un instante, observando la escena que había creado. El vapor que se elevaba del cuerpo de la anciana y sus gritos de dolor lo arrastraron a un infierno personal. Aterrado, salió corriendo del comedor como un animal acosado. En sus manos, sentía el calor del tazón, una marca imborrable, el estigma de su acto atroz. El haz de los cielos, el halcón dorado, había caído de la forma más miserable y repugnante, estrellándose por completo contra la tierra. La noticia del espantoso suceso en el comedor de los cóndores se extendió por la base con la velocidad de un jet supersónico. Un capitán, un piloto en servicio activo, había atacado a una anciana trabajadora civil, vertiéndole sopa hirviendo encima. La historia provocó una ola de incredulidad, seguida de una profunda indignación y repulsión. El incidente fue reportado de inmediato a través de la cadena de mando, escalando hasta las más altas esferas de la base. Agresión de un oficial a un civil, un acto de crueldad inaudito. Esto era mucho más que un simple asalto, era una mancha vergonzosa en el honor de la Fuerza Aérea, un crimen que no podía ser ignorado. La policía militar de la base formó un equipo de investigación especial. El capitán Alejandro Vargas no tardó en ser localizado y arrestado en su habitación. No opuso resistencia alguna. Mientras tanto, doña Elena fue trasladada de urgencia al hospital de la base. El diagnóstico fue grave, quemaduras de segundo grado en el cuero cabelludo, cara y hombros. Pero el daño físico, aunque severo, era eclipsado por el trauma psicológico. Entró en un estado de shock profundo, incapaz de reconocer a las personas, balbuceando incoherentemente, mostrando claros síntomas de un trastorno de estrés postraumático agudo. La traición sufrida a manos de uno de los muchachos a los que había cuidado como a un hijo durante décadas había destrozado su espíritu resiliente. Cuando la noticia se difundió entre las tropas y el personal civil, la tristeza se mezcló con una furia incontenible hacia Alejandro Vargas. Los oficiales y suboficiales más antiguos, que veían a doña Elena como a su propia madre, sentían un deseo visceral de violencia, un impulso asesino hacia el capitán. Para ellos, él ya no era un piloto de élite, sino un criminal despreciable que había infligido una herida imborrable a una anciana indefensa. Durante el interrogatorio, le informaron de su derecho a un abogado. Él simplemente negó con la cabeza. Sentía que ya no merecía ninguna ayuda, ninguna defensa. Se había rendido por completo. Su mirada, antes llena de fuego y arrogancia, ahora estaba vacía, un pozo oscuro de desesperación sin fondo. El águila azul que una vez se había elevado tan alto, ahora yacía en el suelo frío y oscuro, con las alas rotas e inútiles. Aquella noche, un silencio denso y pesado llenaba la oficina del comandante de la base aérea Mariano Melgar. El general de brigada Mateo Ríos llevaba casi una hora mirando fijamente un informe sobre su escritorio, sin moverse. Era el informe preliminar del caso de agresión del capitán Vargas, entregado personalmente por el jefe de la policía militar. El contenido no era nuevo para él, ya lo conocía por los informes verbales. Sin embargo, ver los hechos impresos en papel, en blanco y negro, hacía que el dolor fuera aún más agudo, como un cuchillo retorciéndose en su corazón. En la última página del informe, en la sección de datos de la víctima, leyó el nombre, Elena Quispe. Y justo al lado, en la casilla de relación familiar, el nombre de su hijo, Mateo Ríos. Él era un general de la Fuerza Aérea del Perú, un líder a cargo de miles de hombres y mujeres. Había sido entrenado para mantener la calma en las situaciones más extremas, para ser una roca de impasibilidad. Pero en ese momento, no era un general. Era solo un hijo con el corazón destrozado, luchando por contener un torrente de lágrimas. Se levantó en silencio y entró en el pequeño cuarto de descanso contiguo a su despacho. Cerró la puerta con llave. No quería que nadie, absolutamente nadie, lo viera en ese estado de vulnerabilidad. Se apoyó contra la pared fría y se derrumbó sin hacer ruido. Por primera vez en décadas de servicio militar, sus hombros se sacudieron como los de un niño. Lágrimas calientes surcaron sus mejillas. Imágenes de la vida de su madre inundaron su mente. Una mujer fuerte que, tras enviudar joven, había criado sola a su hijo vendiendo hierbas en el mercado de San Camilo. Una madre que se quitaba el pan de la boca para que su hijo siempre tuviera un plato de comida caliente. La idea de que esa misma mujer, su madre, hubiera sufrido una humillación tan terrible en la misma base que él comandaba, a manos de un joven oficial que vestía el mismo uniforme que él,
Era una verdad demasiado monstruosa para soportar. Golpeó la pared con el puño, una rabia sorda y primigenia apoderándose de él. Un instinto salvaje le gritaba que buscara a ese joven arrogante y le rompiera el cuello con sus propias manos. Pero no podía. Era el máximo responsable de la base, y este asunto no podía resolverse con una venganza personal. Después de un largo rato, se secó las lágrimas y regresó a su despacho. Su rostro había recuperado la máscara de comandante frío y racional. Sin embargo, en lo más profundo de sus ojos, ardía una llama de furia inextinguible, mezclada con una tristeza infinita por su madre. Levantó el intercomunicador y llamó al jefe de la policía militar. Soy el general Ríos. La investigación sobre el capitán Vargas debe proceder con el máximo rigor, siguiendo estrictamente el Código de Justicia Militar. Sin excepciones. Mañana por la mañana, lo interrogaré personalmente. Hágale saber esto. Mañana verá con sus propios ojos cómo su arrogancia ha destrozado sus propias alas. Las lágrimas frías del general eran el preludio silencioso y melancólico de una tormenta que estaba a punto de desatarse. A la mañana siguiente, una tensión palpable, casi eléctrica, se respiraba en toda la base. El caso del capitán Vargas había trascendido el ámbito de un crimen individual para convertirse en una cuestión de honor y disciplina para toda la institución. El general Mateo Ríos convocó a su Estado Mayor a una reunión de emergencia al amanecer. El ambiente en la sala era sombrío. Este incidente, comenzó el general, su voz grave y controlada, quedará registrado como uno de los más vergonzosos en la historia de esta base. Como su comandante, y como el hijo de la víctima, siento una responsabilidad infinita. Cada palabra que pronunciaba parecía añadir peso al aire ya cargado de la sala. La Oficina de Asuntos Jurídicos revisará cada artículo del Código para asegurar que el perpetrador reciba la máxima pena que la ley permita. La Oficina de Inspectoría iniciará una auditoría exhaustiva, sin excepciones, para identificar cualquier fallo en la cadena de mando o en la cultura de la base que haya podido contribuir a este acto. Todo el personal implicado, sin importar el rango, será severamente sancionado. La Oficina de Información Pública desarrollará un plan inmediato para restaurar el honor de nuestra Fuerza Aérea y levantar la moral de nuestras tropas. Sus órdenes serán precisas, rápidas y firmes. Tras la reunión, se encontró en privado con el jefe de la Policía Militar. ¿Cuál es el estado de la investigación sobre Vargas? Hemos recopilado todas las pruebas y los testimonios de los testigos, mi general. El acusado ha confesado todos los cargos. Estamos listos para proceder a un consejo de guerra de inmediato. Entendido. Sin embargo, hay algo que me desconcierta. Mi madre, la víctima, ha expresado repetidamente a través de terceros que no desea presentar cargos ni que se castigue al capitán. ¿Qué puede significar eso? El jefe de la policía no supo qué responder. La furia de los que están en la cima, continuó el general, más para sí mismo que para el otro hombre. Solo adquiere verdadera fuerza cuando se combina con la compasión por los que están más abajo. No quiero que esto termine simplemente con el castigo de un criminal. Quiero que este incidente sea un catalizador para el renacimiento de esta base. Y quizás de toda nuestra Fuerza Aérea. Quiero formar verdaderos halcones, no élites arrogantes. Oficiales que sirvan al pueblo y cuiden a sus compañeros. La mirada del general Ríos ya no estaba nublada por la ira personal. En sus ojos había una visión más amplia, la angustia y la determinación de un gran líder. En cuanto Alejandro Vargas fue llevado ante el general, se arrodilló mecánicamente, inclinando la cabeza. Pecador Alejandro Vargas, a su disposición para recibir mi castigo, mi general. El general Ríos lo observó desde su silla con una frialdad glacial. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. ¿Sabe usted la naturaleza de su crimen, capitán?, preguntó finalmente el general. Usted no le arrojó sopa caliente a una anciana. Usted le arrojó un balde de inmundicia al honor de esta base y al rostro de la Fuerza Aérea del Perú. Creyó en sus propias alas arrogantes y voló demasiado cerca del sol, sin temor a Dios, y ahora se ha estrellado como un ícaro estúpido. Cada palabra era una esquirla de hielo que se clavaba en el corazón de Alejandro. Enviarlo a un consejo de guerra, despojarlo de su uniforme y encerrarlo en una celda fría sería lo más fácil para mí. Pero mi madre me ha pedido que le dé una última oportunidad. Dice que reformarlo como hombre es más importante que castigarlo. El general Ríos se levantó y se acercó a él. Por lo tanto, he decidido imponerle un castigo especial, no bajo la ley militar, sino bajo mi propia ley.
A partir de este momento, queda despojado de todas sus calificaciones como piloto. Durante el resto de su servicio militar, desempeñará la tarea más humilde y ardua de esta base. Señaló hacia la vasta pista de aterrizaje visible desde la ventana. Su nuevo puesto de trabajo es esa pista. Todos los días, desde antes del amanecer hasta el anochecer, caminará por esa inmensa extensión de asfalto y recogerá con sus propias manos el más mínimo residuo, cualquier objeto extraño. Lo que llamamos FOD. El mismo trabajo que realizan los soldados de más bajo rango, aquellos a los que usted tanto despreciaba. La inspección de FOD era una tarea inimaginable para un piloto, la misión más humillante y degradante posible. El rey de los cielos ahora tendría que arrastrarse por el asfalto recogiendo pequeñas piedras y tornillos, convirtiéndose en un prisionero de la pista. Usted aprenderá, de la manera más dura, con sus propios pies y su propio sudor, sobre cuántos hombros invisibles y cuánto sacrificio anónimo se sostiene el vuelo de esos aviones que tanto amaba. Esto no es solo un castigo, capitán. Es su última oportunidad de salvación. ¿Entendido? Sí. Entendido, mi general, respondió Alejandro con una voz rota, convertida en cenizas. Estaba en el fondo del abismo, sin un lugar más bajo al que caer. Su largo y doloroso camino de penitencia estaba a punto de comenzar en esa pista interminable. La nueva rutina del capitán Vargas comenzaba antes que la de nadie en la base. A las 4 de la madrugada, cuando la oscuridad aún envolvía el paisaje andino, se ponía un viejo uniforme de faena y se presentaba, solo, en la inmensidad de la pista. En sus manos ya no sostenía una palanca de mando, sino una pinza para recoger basura y una bolsa de plástico. Su misión consistía en caminar metódicamente por los kilómetros de asfalto de la pista y las calles de rodaje, sin dejar un centímetro sin revisar, buscando el más mínimo objeto extraño, FOD, que pudiera ser succionado por el motor de un caza y provocar un accidente catastrófico. Era un trabajo monótono, solitario, que exigía una concentración absoluta. Durante los primeros días, la humillación y la autocompasión lo consumían. Hasta hacía poco, él era el protagonista que despegaba desde esa misma pista. Ahora, era un extra miserable que se arrastraba por el escenario para que otros pudieran volar. Su situación le parecía insoportablemente patética. Mientras caminaba, sentía sobre él el peso de innumerables miradas, la mirada despectiva de los mecánicos, la mirada compasiva de los pilotos más jóvenes y la mirada fría e implacable del policía militar que lo supervisaba. Cada una de esas miradas desde tierra firme era una puñalada en su orgullo herido. Su único interlocutor era el técnico supervisor Marco Flores, un veterano con 30 años de servicio en la FAP, responsable del mantenimiento de la pista. Al principio, el técnico Flores lo veía con el mismo recelo que los demás, pero con el paso del tiempo, al observar cómo Alejandro aceptaba su castigo en silencio, comenzó a ver en él una chispa de cambio. «Capitán, enderece la espalda, que se va a quedar jorobado», le dijo un día, con un tono falsamente despreocupado. Para los ojos de un piloto, esta pista debe parecer solo un pedazo de cemento plano. Pero para nosotros, los de tierra, en cada palmo de este suelo están grabados el sudor y la historia de mucha gente. El técnico Flores comenzó a compartir con él las innumerables historias de la pista. La historia del controlador aéreo que una noche de tormenta dio un aterrizaje de emergencia iluminando la pista con los faros de su propio coche. La del viejo piloto que, con un fallo de motor, se negó a eyectarse y logró detener su caza justo al final del asfalto. Ser un héroe no es solo volar alto, capitán. Cuidar el suelo desde el que otros vuelan, mantener tu puesto en silencio, sin que nadie te vea, eso también es un acto de grandeza. Las palabras del suboficial resonaron en el corazón cerrado de Alejandro. Por primera vez, empezó a pensar en la vida de otras personas. Comenzó a comprender, vagamente, que todas esas miradas desde la tierra que tanto había despreciado eran, en realidad, las raíces que lo habían sostenido. Seguía siendo un prisionero, pero sus pasos ya no se dirigían hacia la desesperación. En esa pista interminable, de forma muy lenta pero segura, estaba aprendiendo el lenguaje de la tierra y empezando a descifrar los secretos del corazón de su gente. Cuando había transcurrido un mes desde que Alejandro Vargas se convirtiera en el prisionero de la pista, un pequeño suceso cambió el rumbo de su vida. Aquel día, como todos los demás, caminaba por la pista desde antes del amanecer. La tarea seguía siendo tediosa y repetitiva, pero ya no se lamentaba de su suerte. En cambio, utilizaba esas horas de soledad para reflexionar, para mirarse por dentro. Siguiendo las enseñanzas del técnico Flores, ya no solo miraba el suelo, sino que observaba el estado general de la pista con una mirada de tierra.
Se había vuelto experto en detectar fisuras microscópicas en el asfalto y pequeños desperfectos en las señales de rodaje. La mañana era especialmente brumosa, una densa garúa cubría la base. Caminaba más encorvado de lo habitual, escudriñando el suelo con una concentración renovada. De repente, algo captó su atención, un minúsculo destello metálico, apenas perceptible bajo la luz tenue del amanecer. Al principio pensó que era una simple piedrecilla y estuvo a punto de seguir de largo, pero una extraña premonición lo hizo detenerse. Se agachó y lo recogió. Era un tornillo, más pequeño que la uña de su dedo meñique, viejo y desgastado. Pero la forma de ese tornillo era inconfundible, la había visto cientos de veces. Pertenecía, sin lugar a dudas, a uno de los componentes del motor de un Mirage 2000. Su corazón dio un vuelco. Si ese diminuto tornillo hubiera sido succionado por el motor de un caza durante el despegue, la consecuencia habría sido una catástrofe inimaginable, la explosión de un avión de millones de dólares y la muerte de su piloto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Apretó el tornillo en su mano temblorosa e informó inmediatamente de la situación a la torre de control. Todas las operaciones de vuelo programadas para esa mañana fueron suspendidas de inmediato. Se declaró una emergencia general en la base. Todos los mecánicos fueron movilizados para llevar a cabo una inspección exhaustiva de cada uno de los cazas. Horas después, la inspección confirmó sus sospechas. En el motor de uno de los Mirage faltaba, efectivamente, un tornillo. El pequeño objeto que Alejandro había encontrado se convirtió en el tornillo de la salvación, el pequeño héroe anónimo que había evitado una tragedia. La noticia llegó hasta el despacho del comandante de la base. El general Mateo Ríos escuchó el informe en silencio, sin pronunciar palabra durante un largo rato. Sintió una profunda emoción, un escalofrío de orgullo al darse cuenta de que su decisión, y el sudor silencioso de un joven oficial que cumplía su penitencia, habían salvado a toda la base. A partir de ese día, la percepción que la gente de la base tenía de Alejandro cambió radicalmente. Ya nadie lo miraba con desprecio o lástima. En su lugar, comenzaron a verlo con respeto, como el héroe silencioso que, desde el lugar más humilde, había protegido la vida de todos. Sin embargo, Alejandro no mostró ni un ápice de jactancia. Al contrario, sintió una humildad y un sentido de la responsabilidad más profundos que nunca. Comprendió una verdad fundamental: el héroe más grande no es el piloto que recibe los aplausos y la gloria, sino la persona anónima que, desde la tierra, cumple con su deber en silencio. Aquel pequeño tornillo había pulverizado por completo su arrogancia, y en su lugar, había sembrado la semilla del verdadero espíritu militar. Caminar por la pista ya no era un castigo. Era una misión sagrada: proteger la vida de sus compañeros y custodiar la paz en los cielos. Tras el incidente del tornillo de la salvación, el capitán Vargas fue tratado como un héroe dentro de la base. A pesar de ello, continuó con su rutina, levantándose cada madrugada para caminar por la pista. Los elogios y el reconocimiento no lo desviaron de su camino, se mantuvo firme en su puesto. Su mente estaba más serena y sólida que nunca. Sin embargo, en un rincón de su corazón, persistía una carga pesada e imborrable, el sentimiento de culpa hacia doña Elena. Se enteró de que ella había completado su tratamiento y había vuelto a trabajar en el comedor de los Cóndores, pero no se atrevía a ir a verla. Sentía que no merecía su perdón. En su lugar, decidió expiar su culpa a su manera. Empezó a recoger chatarra y materiales reciclables durante sus rondas por la pista y los vendía para juntar algo de dinero. Luego, de forma anónima, comenzó a enviarle a doña Elena pequeños regalos que sabía que necesitaba: unas pantuflas de lana gruesa para protegerla del frío de las noches arequipeñas, una crema de manos de alta calidad para sus manos agrietadas por el trabajo, una caja de sus alfajores favoritos. No quería que ella supiera quién era el remitente, solo deseaba, desde la sombra, limpiar una pequeña parte de su enorme deuda. Doña Elena, al principio, se mostró desconcertada por los regalos anónimos que llegaban a su puerta. Pero no tardó en intuir quién estaba detrás de ellos. Cada vez que recibía un paquete, miraba en silencio por la ventana, hacia la larga pista de aterrizaje, y permanecía así durante un buen rato. Una tarde de invierno, especialmente gélida, Alejandro regresó a su habitación después de pasar todo el día soportando el viento cortante de la pista. Estaba congelado hasta los huesos. Al llegar, encontró colgado del pomo de su puerta un pequeño termo. Lo abrió con cuidado. Dentro, un té de quión caliente y fragante desprendía un vapor reconfortante. Atada al termo había una pequeña nota, escrita con una caligrafía irregular: para que no te resfríes, muchachito. Era la letra de doña Elena. Lo había perdonado.
se preocupaba por él. Alejandro se dejó caer al suelo, allí mismo en el pasillo, y bebió el té caliente mientras las lágrimas corrían por su rostro sin que pudiera detenerlas. Aquel gesto silencioso, aquel calor inesperado, fue la forma más poderosa y reconfortante de perdón, una absolución que derritió por completo el hielo que aprisionaba su corazón. Decidió que no podía seguir dudando. Tenía que enfrentarla, mirarla a los ojos y pedirle perdón con toda la sinceridad de su alma arrepentida. Abrazando el termo contra su pecho, se dirigió con paso firme hacia el comedor de los cóndores. En la fría noche de invierno, el capitán Vargas abrió la puerta del comedor con el corazón temblando. El servicio de cena había terminado y el lugar estaba en silencio. Doña Elena estaba sola, limpiando, terminando su larga jornada. En sus manos, Alejandro notó que llevaba la crema que él le había enviado. Se acercó a ella y, sin decir palabra, inclinó la cabeza en una profunda reverencia. Luego, depositó con sumo cuidado el termo sobre una de las mesas. Un largo silencio se instaló entre ellos, un silencio cargado de arrepentimiento, gratitud, perdón y reconciliación. Fue Alejandro quien lo rompió primero. Mamita Elena. Yo lo siento mucho, de verdad. Su voz, ahogada por la culpa, apenas era un susurro. Sé que el daño que le hice no podré pagarlo en toda mi vida. Pero, aunque no lo merezca, quiero pedirle perdón de todo corazón. Por favor, perdone a este estúpido. Se arrodilló ante ella, y las lágrimas que había contenido brotaron sin control. Doña Elena lo miró con ojos tristes pero cálidos. Le dio unas palmaditas en la espalda con su mano áspera y le dijo en voz baja, levántate, hijo. Ya todo está perdonado. Fue a la cocina y regresó al poco rato con un pequeño tazón de barro. Dentro humeaba un caldo de gallina, su plato favorito. Lo he estado cocinando a fuego lento para ti. Anda, come. Para que se te caliente el cuerpo y también el alma. Con el rostro cubierto de lágrimas, Alejandro aceptó el caldo. Tomó la cuchara y probó un sorbo. El sabor intenso y reconfortante del caldo calentó su cuerpo helado y su corazón destrozado. Fue la sopa más salada y, al mismo tiempo, la más cálida que había probado en su vida. En ella se mezclaban sus propias lágrimas amargas con el amor inmenso y profundo de una madre extraordinaria. Aquella noche, cenó con ella. Y en esa mesa humilde, finalmente encontró la verdadera redención, la oportunidad de lavar todos sus pecados y renacer como un hombre nuevo. La noticia de la reconciliación entre el capitán Vargas y doña Elena llegó a oídos del comandante de la base. El general Mateo Ríos se sintió profundamente conmovido por el inmenso amor de su madre y por la transformación sincera del joven oficial. Decidió que había llegado el momento de darle a Alejandro su última oportunidad. Días después, una orden oficial firmada por el comandante de la base fue entregada a Alejandro. En ella se ponía fin a su larga condena como prisionero de la pista y se le asignaba una nueva misión. Capitán Alejandro Vargas, todas las medidas disciplinarias en su contra quedan sin efecto a partir de hoy. Se ordena su reincorporación al servicio de vuelo. Fue una decisión tan inesperada, tan radical, que Alejandro tuvo que leer la orden varias veces para creer lo que veían sus ojos. Por supuesto, tendrá que empezar de cero. Por el momento, no volverá al combate. Será reasignado como piloto instructor en la escuela de vuelo. Su nueva misión será enseñar a las futuras generaciones de pilotos las valiosas lecciones que aprendió en tierra. Alejandro fue a ver al general y, con lágrimas de gratitud, le agradeció con una profunda reverencia. El día que volvió a vestir su uniforme de piloto y entró en la sala de reuniones del escuadrón, las miradas que recibió ya no eran de desprecio ni de lástima. Sus compañeros y subalternos lo recibieron con un aplauso sincero y vítores de bienvenida. Ya no era él arrogante de antes. Era un verdadero héroe, forjado en el fuego de la caída, que regresaba más fuerte, más humilde. Su primera tarea como instructor fue una charla sobre filosofía de seguridad de vuelo para los nuevos alféreces. De pie, frente a ellos, relató su propia historia con una honestidad brutal. Señores, un verdadero as no es simplemente el que tiene la mejor técnica de vuelo. Un verdadero as es aquel que recuerda el sudor y el sacrificio de las innumerables personas que hacen posible su vuelo. Y valora sus vidas como si fueran la suya propia. Nunca volamos solos. Jamás olviden ni por un instante que siempre volamos junto a nuestros compañeros que confían en nosotros, junto a nuestros camaradas en tierra que se sacrifican por nosotros, y junto al pueblo que nos apoya. Su charla, cargada de una sinceridad desgarradora, caló hondo en los corazones de los jóvenes cadetes.
Ahora enseñaba no solo con su conocimiento y técnica, sino con el testimonio de su propia vida, con su alma. El haz que se había estrellado regresaba triunfalmente al cielo más alto, llevando consigo la sabiduría que había encontrado en la tierra más baja. La transformación del capitán Vargas como piloto instructor fue total. Ya no se jactaba de sus habilidades ni humillaba a los subalternos por sus errores. Se convirtió en un mentor paciente y empático, adaptándose a las necesidades de cada alumno, escuchando sus dificultades y ofreciéndoles aliento. Insistía más en la actitud que en la técnica. Antes de agarrar la palanca de mando, agarra tu corazón. Un corazón arrogante nunca podrá realizar un vuelo seguro. Deben reverenciar ese cielo inmenso con humildad y gratitud. Sus alumnos aprendieron no solo a volar, sino a ser mejores militares y mejores personas. En sus días libres, indefectiblemente, volvía a la pista. Aunque ya no era su tarea asignada, caminaba voluntariamente por el asfalto, sudando junto al técnico Flores y sus antiguos compañeros de tierra. Se acercaba a los mecánicos para agradecerles su trabajo, y les llevaba café caliente a los controladores aéreos. Su cambio de actitud generó un efecto dominó positivo en toda la base. El muro invisible que separaba a los pilotos del personal de tierra comenzó a derrumbarse, dando paso a una nueva cultura de respeto y confianza mutua. Paradójicamente, la capacidad de combate de la base se fortaleció más que nunca después de la caída y el renacimiento de su mejor piloto. El general Ríos observaba todos estos cambios con una profunda satisfacción. Su decisión no solo había salvado a un oficial, sino que había sanado a toda su comunidad. Un fin de semana, Alejandro visitó a doña Elena. Ya no iba con las manos vacías. Llevaba una carta escrita por él y una pequeña caja con suplementos vitamínicos que había comprado con parte de su sueldo. Madre, aunque ahora vuele por los cielos, mi corazón siempre tendrá sus raíces en esta tierra, donde usted me enseñó lo que de verdad importa. Seré un piloto que conoce el valor del suelo. Cuídese mucho, por favor. Doña Elena leyó la carta con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. El pequeño halcón que sus manos ásperas habían ayudado a criar estaba listo para surcar los cielos más altos, llevando siempre consigo la humildad de la tierra. El tiempo pasó y todas las sanciones contra el capitán Vargas fueron levantadas oficialmente. Finalmente, recuperó la calificación para volver a pilotar un Mirage 2000. El día de su regreso al escuadrón de combate, se preparó un vuelo muy especial para él. El propio general de la base y sus compañeros organizaron un vuelo en formación de honor para celebrar su retorno. Mirage 2000 se posicionó a la cabeza de la pista, seguido por los cazas de sus compañeros en una impecable formación en V. Justo antes del despegue, una voz sonó por la radio de la torre de control: Halcón 1, aquí Cóndor 0. Hoy tenemos a una invitada muy especial observando su vuelo. Está aquí, animando con todo su corazón el vuelo de su orgulloso hijo. Alejandro miró hacia la torre de observación. Allí, apoyada en el brazo del general Ríos, vio la figura de una anciana agitando la mano con todas sus fuerzas. Era doña Elena. Por primera vez en su vida, estaba viendo de cerca el despegue de los muchachos a los que tanto quería. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de orgullo, de alivio, de un amor infinito. Los ojos de Alejandro también se anegaron. Prometió ofrecer el mejor de los vuelos, por esa madre en la tierra que rezaba por él y por sus compañeros en el cielo que confiaban en él. Recibido, Cóndor 0. Halcón 1 listo para el despegue. Dedico este vuelo a mi madre. Agarró la palanca de mando con firmeza. Momentos después, su Mirage 2000 rugió y se elevó con una potencia descomunal hacia el cielo azul de Arequipa. Tras él, los cazas de sus compañeros despegaron en perfecta sincronía. Su vuelo fue más hermoso y solemne que cualquier acrobacia. Era un vuelo de celebración, un poema en el aire que hablaba de la caída y la resurrección de un hombre, y del abrazo cálido de una comunidad que lo había acogido de nuevo. Ese día, Alejandro no volaba solo. A su lado, tenía al copiloto más fuerte e invisible de todos, una madre. Ya no temía caer. Sabía que, aunque volviera a tropezar, siempre habría una tierra cálida esperándolo para ayudarlo a levantarse. Aquella noche, para celebrar el exitoso vuelo de regreso, se organizó una pequeña fiesta en el comedor de los Cóndores. El general Ríos, doña Elena, sus compañeros pilotos y sus camaradas de tierra se reunieron para festejar su nuevo comienzo. Aunque Alejandro era el protagonista, en lugar de recibir los honores, se fue a la cocina para ayudar a doña Elena. Ya no quería ser tratado como un invitado de honor, quería ser siempre un hijo y un trabajador más de aquel lugar. Juntos, prepararon un plato especial para la fiesta, galletas con forma de tornillo,
para conmemorar el tornillo de la salvación. Mientras amasaba la harina, recordaba su estúpido pasado y agradecía a todos los que le habían dado una nueva vida. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, el general Mateo Ríos se levantó y rodeó los hombros de Alejandro con su brazo. Hoy, no como comandante, sino como un compañero y un miembro de la familia de esta base, declaró el regreso completo del capitán Alejandro Vargas. Él descendió al abismo más profundo de la desesperación y regresó con la lección más grande. Ahora es un verdadero líder, con la inteligencia, el carácter y el corazón que nuestra Fuerza Aérea necesita. Todos aplaudieron con entusiasmo. El general le entregó una pequeña caja. Dentro, enmarcado con elegancia, estaba el pequeño tornillo que había encontrado en la pista. Debajo, una placa grabada decía, a mi orgulloso camarada, que encontró lo más grande en el lugar más humilde. Alejandro recibió el marco y se quedó sin palabras. La fiesta no fue solo una celebración. Fue un testimonio conmovedor de cómo una persona y una comunidad pueden fortalecerse a través de la adversidad y enriquecerse a través del perdón. Sentados juntos a la mesa celestial, compartieron el alimento más delicioso del mundo, la camaradería, el amor y la esperanza. Años más tarde, ascendido a coronel, Alejandro Vargas comandaba un escuadrón de caza, encargado de proteger la primera línea de la soberanía aérea del Perú. Seguía siendo el mejor piloto, pero ya nadie lo llamaba el As Arrogant. Se había ganado un apodo más glorioso, el halcón que lee el corazón de sus soldados. En su escritorio, en el lugar más visible, siempre tenía el viejo marco con el tornillo oxidado. Cada vez que tenía que tomar una decisión importante, lo miraba para recordar de dónde venía. Un día, un temporal canceló los entrenamientos. Llamó a los pilotos más jóvenes a su oficina. En lugar de contarles sus hazañas, comenzó a relatarles la historia de su fracaso más vergonzoso. ¿Saben por qué este viejo tornillo es más valioso para mí que mi propia vida? Confesó su pasado sin ocultar nada. Como el Rey del Cielo se había estrellado contra la tierra, y como en esa tierra humilde había aprendido el verdadero significado del cielo. Este caza que pilotamos está hecho de decenas de miles de piezas. Si falla un solo tornillo, nos estrellamos. Nuestra unidad es igual. Pilotos, mecánicos, controladores. Personal de cocina. Todos los que cumplen su misión en silencio son un tornillo que nos mantiene unidos. Solo cuando cada uno de nosotros se aferra firmemente al otro, podemos volar más alto y más seguros. Su historia dejó una profunda impresión en los jóvenes pilotos. Al terminar, miró por la ventana el mar embravecido. Sacó su teléfono y marcó un número familiar. Mamá, soy yo, Alejandro. Hoy, no sé por qué, extraño especialmente ese caldo de gallina caliente que me preparabas. El largo viaje de su vida a veces se encontraría con tormentas y se perdería en la niebla. Pero ahora, en su corazón,